Clase 2.5. Distancia entre un punto y una línea recta. En el problema nos dice, se llama distancia entre un punto y una línea recta la longitud de la perpendicular del punto a la recta. Copia la ilustración de tu cuaderno y traza la distancia entre el punto P y la recta L. Aquí nosotros lo que podemos es aplicar el procedimiento de la clase anterior, que para trazar una perpendicular, es decir, una línea recta que pase por el punto P, teníamos que colocar primero dos puntos A y B, luego trazar las circunferencias que tenga como radio la distancia entre A y P y entre A y B, y nos quedaba más o menos así. Luego colocamos el punto C, que es donde se cortaban estas porciones de circunferencia que habíamos dibujado, y trazamos la línea, eh, en este caso perpendicular, es decir, aquella que forma 90 grados justamente acá. Entonces, como nos dice que la distancia entre un punto y la recta es la longitud de la perpendicular del punto a la recta, entonces aquí nosotros podemos colocar, por ejemplo, un punto Q, que es donde corta la recta perpendicular a la recta original o a la recta primaria L. Entonces, la distancia entre P, la distancia del punto P a la recta L, es el segmento que va desde P hasta Q. Esa es esa distancia. Es decir, esto que tenemos acá sería la distancia entre el punto y la recta L. Eso es. En este caso no tenemos valores, pero esa sería la distancia. Por ejemplo, ya en otros casos que así nos den valores, entonces la distancia sería medir ese segmento de color azul. Tiene que ser perpendicular, tiene que medir 90 grados. Se podría hacer, por ejemplo, con la escuadra, no más. Ahí tenemos, la ubicamos acá y nosotros medimos los centímetros que tengamos ahí. O hacemos el procedimiento visto en la clase anterior. Vamos a ver el comprende. Dice, si desde el punto P que se ubica afuera de la recta L se traza una perpendicular a la recta L y se establece como Q el punto de corte, a la longitud del segmento PQ se le llama distancia entre el punto P y la recta L, es decir, esto, P a Q. Esto que ya habíamos trazado nosotros de color azul. Eh, Nos dice que la distancia es la menor de las longitudes del segmento que une el punto P y la recta L. Por ejemplo, en la ilustración que vemos acá, PQ es menor que la distancia de P a R, porque desde este punto hacia la recta podríamos trazar muchas distancias, pero la menor distancia siempre va a ser aquella, la de la perpendicular, la que forme 90 grados. Las otras van a ser distancias mayores. Ahora, nos dice que si hay dos rectas paralelas L y M para cualquier punto que se tome la recta L, la distancia con la recta M es constante. Si tenemos dos rectas paralelas, por ejemplo, en este caso la recta L y M, entonces cualquier distancia que nosotros tomemos entre esas dos rectas que midamos en cualquier punto, como siempre es una distancia mínima, es una distancia perpendicular, entonces esta distancia siempre nos va a dar lo mismo en cualquier punto que lo hagamos y que sea perpendicular. Tenemos un ejemplo, lo vamos a desarrollar. Nos dice el ejemplo que para el trapecio ABCD tracemos la distancia entre la base mayor y la base menor. Esta distancia tiene que ser la distancia menor, ojo. La base mayor es esta, la base de mayor longitud, y la base menor sería esta, la que va desde el vértice A al vértice B. Entonces lo que podemos hacer es ubicar un punto P, por ejemplo, en la base menor, y vamos a ver dónde coincide este punto. Vamos a aplicar el mismo procedimiento visto en la clase anterior, en la cual trazamos la recta perpendicular a este punto. Vamos a tomar el punto P y vamos a buscar la recta que sea perpendicular, que pase por este punto P y además corte el segmento DC. DC va a funcionar como si fuera la recta y los vértices D y C van a funcionar como si fueran nuestros puntos A y B. Ahí lo tenemos. Vamos a cambiar
color y vamos ahora sí a trazar un segmento pequeño de circunferencia. Y ya es suficiente. Ahora vamos a desplazar nuestro compás al vértice C, que va a ser como nuestro punto B. Aquí vamos a trasladarlo y ahí ya lo tenemos con el punto P. Ahora trazamos, ahora sí, el segmento de circunferencia y ahí está. Entonces ahí ya tenemos el punto de corte. Vamos a mover el compás y este punto de corte, por ejemplo, lo podemos llamar un punto E. Un punto E. Vamos a trazar ahora la recta perpendicular con nuestra regla uniendo el punto P y el punto donde se cortaron las circunferencias. Esto le vamos a dar color amarillo. Color amarillo, ahí está. Ahí tenemos la recta. Esa es la recta completa, pero a nosotros nos interesa la distancia. Entonces la distancia en este caso va a ser la que viene desde el punto P hasta un punto Q, que es donde se corta a la base mayor. Entonces la distancia menor entre la base mayor y la base menor sería el segmento PQ, es decir, el que va desde el punto P hasta el punto Q. Esta línea que nos queda de color rojo. Por lo tanto, la distancia sería el segmento PQ. Esa es la respuesta para el ejercicio. Esa es la distancia entre las bases. Vamos a ver en el lapicito, les dice a ustedes en el triángulo ABC, encuentra la distancia que hay entre A y el segmento BC. Es decir, que A trabaja como el punto P y el segmento BC va a trabajar como la recta L. Luego les dice entre B y AC. Ahora cambia el papel. B es el punto P y la recta L sería como AC. Hay que hacer un procedimiento muy similar como el que hicimos aquí nosotros para el cuadrilátero, lo único que ahora es con un triángulo. Con hacer el literal el literal A y B del número 1 es suficiente para practicar lo aprendido en esta clase.